Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a platicar cómo vivir con mansedumbre y humildad. La mansedumbre es una virtud que frecuentemente se malinterpreta como debilidad o falta de carácter. Sin embargo, en el contexto cristiano, la mansedumbre es una fortaleza interior que nos permite mantener la calma y el autocontrol en situaciones complicadas. No se trata de ser pasivos ante la injusticia, sino de saber responder con sabiduría y amor, incluso cuando somos provocados. La mansedumbre es una expresión de confianza en Dios, sabiendo que Él es quien tiene el control y que nuestras reacciones deben reflejar su carácter. La mansedumbre y la humildad son virtudes esenciales en nuestra vida. Jesús, nuestro mayor ejemplo, nos llama a aprender de Él. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, nos menciona: manso y humilde de corazón. Estas cualidades no son signos de debilidad, sino de una gran fortaleza espiritual, pues reflejan el carácter de Cristo y nos acercan a la voluntad de Dios. La mansedumbre tampoco es sinónimo de ser pasivos o tener sumisión ante la injusticia. Por el contrario, es una actitud de autocontrol y confianza en Dios. Jesús demostró esta virtud cuando, siendo insultado y maltratado, no respondió con violencia. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23 menciona: cuando lo insultaban, no respondía con insultos. Cuando sufrió, no amenazó, sino que se entregó a aquel que juzga con justicia. La humildad es reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 7 lo siguiente: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Vivir con humildad implica aceptar nuestra fragilidad y depender completamente de la gracia divina. La humildad es la base sobre la cual se construye una vida que agrada a Dios. Implica conocer que no somos autosuficientes y que todo lo que tenemos y somos proviene de Él. La humildad nos libera de la necesidad de demostrar nuestra valía constantemente y nos permite vivir en paz con nosotros mismos y también con quienes nos rodean. Es una actitud que nos lleva a servir sin esperar reconocimiento y a valorar a los demás por encima de nosotros mismos. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo para servir a la humanidad. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8 nos dice: quien siendo naturaleza por Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Al contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Su humildad nos enseña que el verdadero liderazgo se basa en el servicio. La mansedumbre es fundamental para mantener relaciones saludables. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2 nos exhorta: sean completamente humildes y mansos, sean pacientes, soportándose unos a otros en amor. Esta actitud nos ayuda a resolver conflictos con sabiduría y a reflejar el amor de Cristo en nuestras interacciones. El orgullo es una de las mayores barreras para vivir en comunión con Dios y con los demás. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, se nos advierte: el orgullo precede a la destrucción y la altivez del espíritu a la caída. La humildad
Nos libera de la necesidad de exaltarnos a nosotros mismos y nos permite glorificar a Dios en todo lo que hacemos. En nuestras relaciones con los demás, la mansedumbre juega un papel importante. Nos ayuda a escuchar con paciencia, a responder con amabilidad y a resolver conflictos de manera constructiva. Cuando somos mansos, evitamos reaccionar con ira o resentimiento, y en su lugar buscamos la reconciliación y el entendimiento. Esta actitud no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también refleja el amor de Cristo hacia aquellos que nos rodean. En momentos de dificultad, la mansedumbre nos permite confiar en la soberanía de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20 nos recuerda: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La mansedumbre nos ayuda a mantener la paz en medio de las pruebas. Jesús nos enseñó que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve a los demás. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 43 al 45, nos dice: pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. La humildad nos impulsa a servir sin esperar reconocimiento. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestra vida cuando permitimos que Él nos transforme. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, nos enumera los frutos del Espíritu, entre los cuales encontramos la mansedumbre. Este fruto nos ayuda a reflejar el carácter de Cristo en un mundo lleno de egoísmo y violencia. Jesús nos dejó el ejemplo supremo de humildad al servir a los demás, incluso lavando los pies de sus discípulos. La humildad nos impulsa a buscar oportunidades para servir sin importar cuán pequeñas o insignificantes parezcan. Cuando servimos con humildad, no lo hacemos para recibir elogios o reconocimiento, sino porque reconocemos el valor de cada persona y deseamos reflejar el amor de Dios en nuestras acciones. La humildad es esencial en nuestra relación con Dios. Jesús enseñó la importancia de orar con un corazón humilde en la parábola del fariseo y el publicano. El publicano, reconociendo su pecado, oró. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 13 dice: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esta actitud de humildad agrada a Dios y abre las puertas a su gracia. Cuando debemos corregir a alguien, la mansedumbre es otra clave para actuar de forma correcta. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, nos comenta: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud de mansedumbre. La corrección hecha con amor y también con humildad puede llevar a la restauración y nunca a la división. En momentos de éxito, la humildad nos recuerda que todo lo bueno viene de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 37, nos enseña: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es justo y sus caminos son rectos. Él tiene poder para humillar a los que se comportan con soberbia. La humildad nos protege de la arrogancia y nos mantiene agradecidos en todo momento. La vida está llena de desafíos y momentos difíciles que ponen a prueba nuestra paciencia y nuestra fe. En estos momentos,
La mansedumbre nos permite mantener la calma y confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. En lugar de reaccionar con frustración o enojo, la mansedumbre nos ayuda a buscar la paz y a encontrar soluciones que honren a Dios. Al defender nuestra fe, debemos hacerlo con mansedumbre y respeto. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 nos instruye: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que Él les pida razón. Así, la esperanza cayó en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y respeto siempre. Esta actitud abre puertas para el diálogo y el sano testimonio. Reconocer nuestras limitaciones es un acto de humildad. Pablo experimentó esto cuando Dios le dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. La humildad nos permite depender de Dios y encontrar fuerza en Él. Perdonar a quienes nos han hecho daño requiere de abundante mansedumbre. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13 nos exhorta: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. La mansedumbre nos ayuda a liberarnos del resentimiento y a seguir el ejemplo de Jesucristo. Todos tenemos limitaciones y áreas en las que necesitamos crecer. La humildad nos permite reconocer estas limitaciones sin sentirnos menos valiosos, en lugar de esforzarnos por aparentar perfección. La humildad nos lleva a aceptar nuestra humanidad y a depender de la gracia de Dios. Esta actitud nos abre a recibir ayuda y consejo y nos permite crecer en nuestra fe y en nuestro carácter. La verdadera adoración a Dios surge de un corazón humilde. En el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, nos recuerda: los sacrificios que a Dios le agradan son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. La humildad nos lleva a adorar a Dios con sinceridad y gratitud. La mansedumbre también está estrechamente relacionada con la paciencia. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 18, se nos enseña: el hombre iracundo promueve contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua la rencilla. La mansedumbre nos ayuda a mantener la calma y a buscar soluciones pacíficas. Cuando tenemos la responsabilidad de corregir o guiar a otros, la mansedumbre es sumamente esencial. Una corrección hecha con mansedumbre tiene más probabilidades de ser recibida con apertura y gratitud, ya que demuestra que nuestro objetivo es ayudar y no herir. En el liderazgo, la mansedumbre nos permite guiar con amor y comprensión, inspirando a otros a seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesús nos dio el ejemplo supremo de humildad al someterse a la voluntad del Padre. En el huerto de Getsemaní oró, según nos dice Mateo capítulo 26, versículo 39. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. La humildad nos lleva a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos. Los líderes espirituales también deben enseñar con mansedumbre. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 25 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido y que con mansedumbre corrija a los que se oponen. La mansedumbre hace que la enseñanza sea más efectiva y receptiva.
Aceptar la voluntad de Dios, muy especialmente cuando no coincide con nuestros deseos, requiere una gran dosis de humildad. La humildad nos ayuda a confiar en que los planes de Dios son mejores que los nuestros, incluso cuando no los entendemos. Esta actitud de sumisión nos permite vivir en paz sabiendo que Dios obra todas las cosas para nuestro bien. Un corazón humilde es un corazón agradecido. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 nos recuerda: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La humildad nos ayuda a reconocer las bendiciones de Dios y a vivir con una total gratitud. La mansedumbre también es esencial para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3, nos insta: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La mansedumbre nos ayuda a superar diferencias y a trabajar juntos por el reino de Dios. Defender nuestra fe no significa imponer nuestras creencias a los demás, sino compartirlas con amor y respeto. La mansedumbre nos permite dialogar con paciencia y comprensión, incluso cuando nos enfrentamos a opiniones contrarias. Esta actitud no solo honra a Dios, sino que también abre puertas para que otros conozcan el amor perfecto de Cristo. Reconocer nuestros errores es un acto de humildad también. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10 nos dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. La humildad nos permite crecer y aprender de nuestras fallas. La mansedumbre también nos ayuda a mantener la esperanza en medio de las dificultades. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, nos anima: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. La mansedumbre nos sostiene en la confianza de que Dios tiene el control de todo. Un corazón humilde es un corazón agradecido. La humildad nos lleva a reconocer las bendiciones de Dios en nuestra vida y a expresar nuestra gratitud con sinceridad. En la adoración, la humildad nos permite acercarnos a Dios con un espíritu quebrantado, reconociendo su grandeza y nuestra dependencia de Él. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, se nos exhorta: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Imitar a Cristo implica vivir con humildad y mansedumbre, siguiendo su ejemplo de amor y servicio. La mansedumbre y la humildad son esenciales para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Estas virtudes nos ayudan a superar diferencias y trabajar juntos por el bien común. Cuando vivimos con mansedumbre y humildad, reflejamos el amor de Cristo y fortalecemos la comunión de quienes nos rodean. Vivir con mansedumbre y humildad es un llamado a reflejar el carácter de Cristo en un mundo que valora el poder y la autosuficiencia. Estas virtudes nos acercan a Dios y nos permiten ser instrumentos de su amor y de su gracia. Que podamos, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, revestirnos de entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón dispuesto a aprender y a crecer en las virtudes que tanto valoras, la mansedumbre y la humildad. Reconozco que en mi propia fuerza me resulta difícil vivir de esta manera, pero sé que contigo todo es posible. Te pido que me guíes y me transformes para que mi vida refleje el carácter de Cristo. Señor,
Enséñame a ser manso en mis palabras y en mis acciones. Ayúdame a responder con paciencia y amor, incluso en situaciones que me desafían o me frustran. Que mi reacción no sea impulsiva ni llena de ira, sino llena de tu gracia y sabiduría. Dame la fortaleza para mantener la calma y confiar en que tú estás en control, incluso cuando las circunstancias parezcan abrumadoras. Dios mío, cultiva en mí un espíritu humilde. Ayúdame a reconocer que todo lo que tengo y todo lo que soy proviene de ti. Que nunca me enorgullezca de mis logros, sino que siempre te dé el honor y la gloria. Enséñame a servir a los demás con un corazón sincero, sin buscar reconocimiento ni recompensa. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y tu bondad. Jesús, tú fuiste el ejemplo perfecto de mansedumbre y humildad. Ayúdame a seguir tus pasos, a amar como tú amaste y a servir como tú serviste. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia y tu misericordia. Cuando me sienta tentado a actuar con orgullo e impaciencia, recuérdame tu ejemplo y dame la fuerza para elegir el camino de la humildad y la mansedumbre. Espíritu Santo, llena mi corazón con tu presencia, guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones, para que todo lo que haga glorifique a Dios. Ayúdame a ser un instrumento de paz y reconciliación en un mundo que tanto necesita de tu amor. Que mi vida sea un faro de tu luz, atrayendo a otros hacia ti. Padre, te doy gracias por tu paciencia y tu amor incondicional. Gracias por recordarme que aunque soy imperfecto, tu gracia es suficiente para transformarme. Ayúdame a vivir cada día con mansedumbre y humildad, confiando en que tú estás obrando en mí y a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.